UPago, tus cobros en línea. Presentan Mesa Central. Exactamente cuál es el alcance desde el punto de vista legal y desde el punto de vista comunicacional, desde todo punto de vista? No, más bien tiene que ver con un tema operacional, poder reaccionar rápido a las demandas de los vecinos. Evidentemente el tema de la seguridad es la principal preocupación de la gran mayoría de mis vecinos, por lo menos. No, y del país. Tengo un dato de la encuesta Pulso Ciudadano que ni le digo. Sí, más del 90% entiendo yo. Entonces, necesitamos hoy día, los delitos van mutando, se van transformando, y necesitamos estrategias rápidas y irnos ajustando también a las nuevas obligaciones que nos demandan los mismos delincuentes. Entonces, claro, hoy día hemos estado probando con distintas temáticas que no han dado resultados, las hemos estado trabajando ya durante harto tiempo. Por ejemplo, los comités de seguridad. Nosotros tenemos 300 comités de seguridad en la comuna que han dado... de vecinos, digamos. De vecinos, sí, que ha funcionado muy bien. Pero evidentemente también los delincuentes van estudiando cómo se comportan y van buscando estrategias también para poder sobrellevar también estas trabas que les vamos poniendo en el camino. ¿Pero qué flexibilidad le da el decreto al municipio? Hoy día tenemos la disposición de recursos que están en un ítem de emergencia. A ver, primero, ¿para qué son estos decretos de emergencia? Cuando tenemos un aluvión, cuando tenemos, qué sé yo, un terremoto, cuando tenemos un incendio en la comuna, necesitamos reaccionar muy rápido. Y para eso necesitamos una glosa que nos permita sacar rápidamente recursos y poder destinarlas a una acción concreta. Lo que nosotros estamos haciendo hoy día, en el fondo, es aplicar esa misma glosa, sacar esos recursos de ahí, también en combinación con otras áreas, como por ejemplo mantención, dimado, en fin, y atacamos una problemática de forma mucho más rápida, con recursos que no existían antes, que para utilizarlo en el fondo necesitaba una gestión probablemente de meses. Y ya, parte de esos recursos o el total de esos recursos se van a utilizar en estos vigilantes civiles. ¿No era una opción contratar más guardias del sistema de seguridad municipal habitual? Lo que pasa es que son cosas distintas. Es importante también aclararlo. Nosotros podemos, obviamente, contratar más inspectores que estén dando vueltas, pero el inspector tiene otro rol. Primero, es un complemento de carabineros. Ellos acuden junto con carabineros, tienen las patrullas mixtas, en fin.
Y lo que nosotros necesitamos hoy día es mayor volumen y presencia en el territorio. ¿Por qué? Esto siempre lo decimos, por eso también te comentaba lo de los comités de seguridad. Nosotros hablamos con ellos y les decíamos, mira, si ustedes tienen un robo, hay una situación compleja en su cuadra, efectivamente si nos llaman nosotros vamos a llegar a los 2-3 minutos, pero de repente los 3 minutos es tarde ya. Entonces los que están al lado y los que pueden reaccionar y hacer alguna acción disuasiva de forma inmediata son ustedes. Entonces nosotros lo organizamos y ahí nacen los pitos, nacen las alarmas comunitarias y un montón de gestión. Los silbatos, digamos. ¿Qué? Los silbatos, sí, precisamente. Para que no se vaya a confundir nadie. Sí, para que no se confunda. Los silbatos, en fin. Y por supuesto también las cámaras. Como tienen personalidad jurídica, también pueden posturar a fondo y... Ya, pero eso estaba en funcionamiento de antes. Y eso hoy día lo que dijimos, bueno, ¿y qué tal? Y esto lo vimos también en Miraflores, yo lo he repetido un montón de veces, pero es que de verdad es bien interesante porque dije, bueno, y si los mismos vecinos recorren, muchos de ellos tienen tiempo libre y nos los han dicho, y de hecho cuando salió esta idea, han estado llamando permanentemente al 1419 para ofrecerse, algunos gratis incluso, ¿qué tal si estos vecinos nos ayudan a estar vigilando? Vuelvo a decir, semánticamente parece que la palabra vigilante no hay que decirla, no sé por qué, entonces observadores, pongámosle... Lo que pasa es que usted sabe, comprende que todas estas iniciativas están medio en el borde, porque darle poder a civiles, darle algún tipo de poder a civiles siempre puede resultar riesgoso, digamos. Sí, y de hecho también el empoderar a los vecinos en los comités de seguridad tiene un riesgo, eso es un hecho. De hecho, hace poquitito un vecino... activaron un protocolo, en su sector le estaban robando a la vecina, mayor, disparó, mató a un delincuente, sí, y eso trajo una serie de complicaciones. De hecho, el vecino hoy día está con prisión domiciliario, claro. Entonces, claro, sí, hay ciertas cosas que existen, pero si tú me preguntaras, por ejemplo, entonces esta cuestión, los comités de seguridad son un riesgo, entonces... desarmemos todos los comités de la comuna, te diría, pero por ningún motivo, ¿te fijas? Porque han dado buen resultado. Claro, lo que hay que hacer es ser más prolijo y empezar a trabajar las temáticas en las vulnerabilidades, ¿no es cierto?, que tiene el sistema. O sea, lo inteligente parece ser cómo se gestiona el riesgo, para hacerse esa pregunta. Exactamente. Entonces, ¿qué van a hacer exactamente estas personas civiles? Los vecinos van a ser instruidos, se les va a dar la indicación precisa de que ellos no tienen que involucrarse en ningún tipo de procedimiento de peligro, que revierta algún peligro, ¿no es cierto?, el que ellos actúen. Ni aunque estén viendo un delito. No, ellos van a tener una radio que va a estar conectada al 1419 y van a activar un protocolo que nosotros ya lo venimos trabajando en todos los escenarios de delitos que se cometen en la comuna junto con la Dirección de Seguridad y por supuesto Carabineros. Como esta acción también va acompañada de otras, hoy día ya estamos construyendo los cimientos del CAI, que es un centro de atención integral que tenemos nosotros ya en el cuadrante 103 y que ha dado muy buen resultado. Bueno, vamos a desarrollar el mismo en el 101, que es el más atacado y donde se cometen el 43% de los delitos anualmente, es en ese sector, en un cuadrante de los 6 que hay. El sector de la Plaza de Gaña. El sector de la Plaza de Gaña, sí. Más cerca de Peñalolén, digamos. Entonces vamos a desarrollar y es complementario. La idea en el fondo es que acercamos un poco la Dirección de Seguridad, un vehículo de seguridad, tenemos los vigilantes identifican una situación de riesgo, llaman y rápidamente nosotros actuamos. Ese es como el ecosistema que debería funcionar. A ver, si lo entiendo bien, esto es como SOSAFE, esa aplicación que existe en muchas comunas, pero más formalizado, más directo claro, yo te diría, mira, hay dos cosas que son muy importantes. Los vecinos necesitan ver presencia municipal en el territorio. No solamente por los delitos, sino que también para decirle... Oiga, estimado, acá tenemos tal problema, fíjese en esto, fíjese en esto otro. Eso nos piden todos los días. De hecho, cuando va la gente de aseo ornato, ellos tienen una relación muy directa con los vecinos porque necesitan descargar, digamos, sus preocupaciones en alguien que representa al municipio. Eso lo logramos, ¿no es cierto?, con esta estrategia. Y lo otro, vamos detectando incivilidades que también son súper importantes. Demarcación, semáforo, podas de árboles que de repente tapan, ¿no es cierto?, la luminaria y generan zonas oscuras en la noche, que es súper peligroso, en fin. Todos estos elementos que puedan incidir directamente también en el delito o que los delincuentes decidan actuar en un sector específico porque están las condiciones dadas, bueno, con esto nosotros lo atacamos directamente. ¿Estos vigilantes o colaboradores por ningún motivo tienen que llevar ningún tipo de arma? Observadores, digamos.
observadores. Ningún tipo de arma. No, ninguno. Nada. Ninguno. Y tampoco y deben estar instruidos en términos de no involucrarse directamente con delincuentes. Sí, por supuesto. ¿Tú te acuerdas que hubo una iniciativa, yo no sé si sigue o no, pero de carabineros de andar en bicicleta y recorrer en bicicleta, sí, digamos? Claro. Que era muy valorado. Los vecinos me decían, oye, chuta, qué bueno, porque tenían esa posibilidad, como que humanizó también la labor de carabineros. Acerca al carabinero. Claro, entonces los vecinos lo veían pasar en las esquinas, cuando paraban, conversaban con ellos, en fin. Un poco también se busca eso, humanizar un tema que es súper duro, porque el tema de la seguridad es súper duro. Yo insisto, nuestro rol es prevención, no es seguridad en estricto rigor. Y esta acción de ir identificando en tiempo oportuno eventuales situaciones que pudiesen desencadenar un riesgo para los vecinos es fundamental. Así que yo creo que tengo toda la fe de que va a ser una buena experiencia la que vamos a tener este piloto que vamos a desarrollar. Le dije que tenía un dato impactante, el último dato de Pulso Ciudadano, después vamos a mostrar otros datos de Pulso Ciudadano, no electorales porque no se puede, pero las preocupaciones de los chilenos, ¿cuáles son los 3 principales problemas del país en este momento? 49,3 por lejos, el siguiente 25,8, 49,3 delincuencia, y el siguiente inmigración subiendo. O sea, ahí hay una preocupación evidente y un alcalde como usted tiene que hacerse cargo de eso. La pregunta es si esto tiene también una motivación política, porque de alguna manera le pone presión a un gobierno que está también aproblemado por este mismo asunto. Se lo pregunto porque estamos viendo los datos del sistema STOP, de la estadística de Carabineros, en la comisaría, en la 16ª comisaría en La Reina, y en noviembre todos los delitos han bajado, prácticamente todos salvo el hurto. Sí, yo te diría que la presión más bien viene de la ciudadanía. No sé si viste, la otra vez me tocó ir el día siguiente en que había ocurrido este vecino que había repelido, ¿no es cierto?, al delincuente, que lo había lamentablemente matado porque era un cabro joven, tenía 15 años. 15 años, sí. Entonces llegué y cuando me bajé me di cuenta que esto ya estaba escalando en una situación totalmente distinta. O sea, había porque estaban los vecinos protestando. Mucha gente, voy a decir un número, 150 vecinos, y que de verdad quiero traspasarlo así como lo sentí en ese momento. Me decía, alcalde, nosotros no tenemos más con quién hablar, solamente con usted. Ayúdenos a solucionar este tema. Hay que hacer algo ahora. Por supuesto, todo esto en un clima un poco alterado, digamos. Claro, acalorado, porque si lo que había habido un hecho de violencia, si se entiende eso. Entonces ellos me decían, y me daban muchas ideas, me decían acá, pongámoslo unas vallas en el fondo, muchas ideas que de alguna manera me hizo clic con el trabajo que veníamos realizando ya durante harto tiempo, y esas iniciativas y esos pilotos que marcan la diferencia porque son acciones distintas de las que uno lleva haciendo todos los días. Y que estaban ahí en el escritorio, y dije, bueno, ahora es el momento de hacerlas, digamos, porque hay una disposición también muy colaborativa por parte de los vecinos para innovar en este sentido. Ya, o sea, la idea es aprovechar ese impulso que nace de los vecinos. Porque hoy día logramos poner este tema sobre la mesa. Hoy día todos los días nos llaman 30, 40 vecinos del sector que quieren colaborar en el programa. Participar en este programa. Por lo tanto, tenemos un volumen de interesados que nos va a permitir tener una buena selección, identificar quiénes están capacitados o no, y poder echar a andar un piloto que puede ser muy exitoso y que puede también replicarse y empezar a tener una metodología que nos permita finalmente bajar los delitos, si eso es lo que queremos. Ahora, y por supuesto que es la finalidad que todo el mundo comparte. ¿Quién no va a estar de acuerdo en que se tienen que bajar los delitos? Y también usted tiene que estar del lado de su comunidad. La pregunta es si los dirigentes políticos, como usted, alcalde, no tienen también que guiar un poco a su comunidad en asuntos que son a veces peliagudos y que van en contra de la opinión de la comunidad. Usted apoyó al vecino cuando vio esa protesta. Resulta que el vecino, desafortunadamente, está formalizado por porte ilegal de armas y por homicidio. Porque el procedimiento que se usó ese día, no correspondía a la legítima defensa, y no puede ser que una autoridad política avale una cuestión que está más allá de la legalidad, ¿no? No, lo que nosotros invitamos es a ver estas problemáticas desde las perspectivas de las víctimas, no de los delincuentes, porque efectivamente, si tú lo analizas desde la persona, de que era un menor de edad, que tenía 15 años, en fin, uno dice, pucha, la cosa debiese haber sido de otra forma. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Yo digo, mira, la cosa debía haber sido de otra forma, no porque tuviera 15 años,
Es porque la Fiscalía dice que no hubo legítima defensa. Claro, lo que pasa es que... Además está el otro tema, que es un adolescente haciendo eso, digamos. Cuando uno lo ve de la perspectiva de los vecinos, y por eso estaban más de 150 vecinos apoyando también esta situación, es porque actúan desde la desesperanza y el abandono del Estado. Y probablemente tienen razón en y ellos dicen, mira, esta persona fue asaltada también una semana antes de su casa. Armaron un protocolo. La señora adulta mayor que entró al baño, se encerró y activó este protocolo, que estaba siendo atacada por cinco personas. Cinco personas. Delitos muy violentos. El tipo que estaba arriba en el segundo piso de su casa, entiendo yo, utilizó la herramienta que tenía, que era un arma, que no era que no estuviese registrada el arma. El arma existía, estaba a nombre de la mano, hizo un trámite administrativo. Y lo que él hizo, probablemente por falta de instrucción en el uso del armamento, quizás fue disparar. Ahora, uno tampoco le dice al delincuente, oye, date vuelta un poquitito, porque, ¿cachai? En el fondo son cosas del momento y que uno reacciona con el calor de la situación. Alcalde, yo eso lo encuentro totalmente comprensible y desde el punto de vista de los ciudadanos entiendo su indignación. Lo que le pregunto es si los dirigentes políticos como usted no tienen que estar por encima de esa indignación porque tienen que poner racionalidad, porque el Estado de Derecho es lo único que tenemos finalmente. Sí, pero finalmente cuando las cosas no se ajustan al sentido común de la gran cantidad de las personas, de hecho lo estamos conversando y defendemos esta línea, ¿no es cierto? Entonces decir, bueno, hay que ver entonces la legislación, hay que hacerse cargo de problemáticas que está trayendo la legislación, porque la legislación también lleva un tiempo importante donde Chile era otro Chile. Y tú mismo lo comentabas, ¿no es cierto? Uno salía a la calle, en fin, hoy día es complicado, hoy día hasta salir en auto ya te lo cuestiona y dice, bueno, voy a salir a tal hora, voy a irme por tal lugar, te fijas, porque por miedo a los portonazos. Eso antes no existía. Y evidentemente hay que ir ajustando la norma, las leyes a esta nueva realidad que estamos viendo. Hoy día estamos en una crisis de seguridad importante en este país y tenemos que hacernos cargo de eso. Ajustar las normas, alcalde, significaría, por ejemplo, se lo pregunto, ampliar la posibilidad o legitimidad de uso de armas por parte de civiles. Yo creo que hay que levantar la información que hay y cruzarla, ¿no es cierto?, ver la norma y ver cuáles son las zonas grises y dónde no está dando resultado, digamos, o la aplicación de la ley o la norma al final perjudica más a quienes queremos defender. Eso es lo que hay que identificar. No es mi labor, obviamente, yo soy arquitecto, soy abogado, entonces de leyes no me voy a arrogar una temática que no está dentro de mis conocimientos, pero sí... Es el líder de una comunidad. Sí, claro, pero yo por lo mismo, yo lo que veo es la desesperación, veo que hay vecinos que hoy día están sufriendo una situación compleja porque afecta directamente a su calidad de vida. Y también veo, y esto también tengo que decirlo, veo que dentro del levantamiento de información, nosotros llevamos 5 años trabajando fuertemente en temática de seguridad y tenemos un diagnóstico súper potente de lo que pasa en nuestro territorio y también hemos visto las vulnerabilidades y temas como las que te acabo de decir. Falencia que tiene la ley que hace que nosotros, los municipios, por ejemplo, no podamos realizar bien nuestro trabajo. Entonces me dicen, sí, pero lo que tú me estás... Porque pedimos, sobre todo información, nos dicen, sí, pero no podemos darte esa información porque es ilegal. Yo digo, bueno, ¿por qué es ilegal? Si yo voy a poder ayudar en prevención, voy a poder bajar... ¿Qué caso de información es ilegal, por Ponte ejemplo? Si hay un delincuente que está, pongamos en términos generales, yo no puedo saber los antecedentes penales de los ciudadanos, digamos, que eso lo tiene el registro civil o gendarmería. O sea, digo, si cualquiera puede tener los antecedentes penales. Bueno, pero no lo puedo tener, no puedo tener los rostros y yo tengo hoy día un sistema de 250 cámaras repartidas en toda la comuna con inteligencia artificial que puede reconocer fácilmente los rostros de las personas que van saliendo y si yo ese cruce lo tuviese de forma inmediata, yo podría hacer prevención. Veo que del metro vienen saliendo 7 personas con antecedentes penales. Yo digo, ojo, ahí puede haber una cosa. Pum, mando una patrulla, mando a alguien a que esté observando. Yo no o sea, en el caso, por ejemplo, y eso es disuasivo, te fijas. Yo llego antes de que esas 5 personas, que yo puedo deducir que tienen mala intención y que van a cometer un delito, puede que no sea así. Pero prefiero... pero alguien que tiene, qué sé yo, 7, 10, 15 detenciones, ya uno puede... Claro, entonces, ese antecedente, por ejemplo, yo no tengo acceso inmediato a la lectura de placas patentes de los autos que tienen cargo por robo. Todo eso lo tengo que hacer a través de Carabineros, entonces lo sé al otro día.
O sea, ¿de qué me sirve en el fondo saber que entraron 5 autos, ¿no es cierto?, que tienen encargo por robo, por mis pórticos, si yo esa información, si lo que yo quiero en el fondo es cuando entre, alertar y activar mis vehículos, carabineros, en fin. Bueno, son cosas eso se podría hacer y pero hay que cambiar una ley. Hay que tener voluntad, digamos. Exacto, si eso es lo que uno dice, y ahí también podemos entrar, pero es que usted no puede estar avalando una cosa que está en contra de la ley. No, sí, pero es que nosotros en la práctica nos hemos dado cuenta que no da resultado. Entonces, y que atenta directamente a lo que estamos buscando, que es una inteligencia que nos permita prevenir delitos y no tener que actuar después de que entraron a la casa, que manatearon a las personas, que les pegaron, incluso que las pueden haber matado. Después de que el daño está hecho, digamos. Obvio. A propósito, usted me dice arquitecto, no soy abogado, pero si es un dirigente político importante, es líder de una comunidad, como yo le decía. En su opinión, ¿habría que decretar estado de emergencia en la región metropolitana por la crisis de delincuencia? Yo creo que hay que poner a disposición una estrategia bastante más agresiva en términos de prevención en el territorio. Insisto que es prevención porque cuando tú trabajas con las Fuerzas Armadas y las despliegas en algunos sectores para marcar presencia y para inhibir también acciones de los delincuentes, yo creo que eso podría ayudar. No es la solución a todo esto, evidentemente el rol de las Fuerzas Armadas es otro. Pero hoy día estamos en una situación de crisis y eso yo lo comparto. Ahí también el gobernador ha impulsado mucho esta idea, yo creo que es necesario hacerlo. Sin embargo, si esto no va acompañado de una serie de acciones paralelas, no vamos a cambiar el asunto. Acá hay que meter plata, yo lo he dicho en reiteradas oportunidades, yo creo que el 2% constitucional es totalmente factible y entendible que se utilizó para el Transantiago y para la pandemia. Hoy día que estamos en una crisis de seguridad, yo creo que hay que poner más recursos. Hoy día los fiscales, ponte tú, anualmente ven 1000 causas, 1000 archivos, 1000 carpetas. O sea, son 4 carpetas diarias que tienen que cerrar en el día para poder enfrentar las 4 que le vienen el otro día. Humanamente eso es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Archivan mucho. Entonces yo siempre digo, ¿y qué pasa con el robo de la bicicleta, con el de celular, con el balón de gas, con cosas que son, claro, menores, pero que afectan obviamente y a las personas más vulnerables por lo demás? Entonces, hay que hacer algo distinto, ¿te fijas? Y hay que hacer el análisis en cada una de las instituciones que está dentro de este círculo de la prevención y de la seguridad y empezar a cambiar un poco el norte que hemos llevado durante ya 20 años y que hay que hacer algo distinto porque si no, no vamos a lograr nada diferente. El alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, esta mañana aquí en Mesa Central. Alcalde, muchísimas gracias por la gentileza. No, gracias a ti. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, pero también saludando a uno de nuestros auspiciadores. Colbún transforma la fuerza del agua, del sol. Pulsa, sueña. La pausa y estamos de vuelta con más aquí en Mesa Central. El ministro de Justicia, Luis Cordero, al regreso acá en el TENS. Upago, tus cobros en línea. Está presentando Mesa Central. Te pillé, no grave robos, evítelos. Están presentando Mesa Central. Hacemos Mesa Central por el 13, en simultáneo con Tele 13 Radio en todas nuestras plataformas con nuestros auspiciadores. Te pillé, sí, Te pillé, que es el sistema de seguridad preventivo que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Te pillé es tecnología antidelincuencia, servicio de vigilancia tecnológica con audio disuasivo las 24 horas del día. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. No grave robos, evítelos con Te pillé. Lo prometido, el ministro de Justicia, Luis Cordero, acá en el estudio de Mesa Central. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar hoy día con nosotros. Buen día. Está oyendo la entrevista con el alcalde de La Reina. Él dice, hay una serie de cosas que con voluntad se pueden mejorar, como por ejemplo, que el sistema de vigilancia, de cámaras de vigilancia de la comuna tenga acceso a la base de datos de autos con encargo de robo. Una cuestión que parece sensata, digamos, que podría aplicarse. Sí, ahora, esto es una discusión que tiene bastante tiempo. De hecho, el alcalde también reconoció en la entrevista que le hizo recién las limitaciones legales que hay sobre este punto. Y es una discusión que tiene bastantes años, desde que se instalaron las primeras cámaras de videovigilancia en la década de los 90 en distintas comunas, que comenzó en Santiago y luego se expandió.
Casos que han llegado hasta la Corte Suprema. De hecho, en el caso del globo de vigilancia de Lobarnechea terminó en la Corte Suprema. La Corte Suprema ha validado las cámaras, de esto que es una discusión que no es menor. De hecho, ahí están los globos en Lobarnechea. Pero siempre ha sido en el entendido, y una de las cosas que es relevante, que esa videovigilancia está dada en el contexto de funciones municipales integradas con la de Carabineros. Creo que, a su vez, creo que en la entrevista también el alcalde hace referencia sobre sus cámaras con tecnología de inteligencia artificial, reconocimiento facial. Con reconocimiento facial, sí. Y yo creo que ahí estamos dando, hay un paso de vigilancia respecto a los cuales hay que tener cuidado. Porque recuerde que son cámaras que vigilan a todos los ciudadanos y ciudadanas en el fondo, no simplemente a quienes tienen antecedentes penales. Pero eso es una discusión que está abierta no solo en Chile, sino que en distintas partes del mundo. En el caso nuestro es una discusión que hemos tenido en los últimos 20, 25 años, producto precisamente de la videovigilancia. Ahora, ahí en La Reina está este caso dramático, absolutamente dramático, un asalto violentísimo, una señora muy mayor, 5 personas terminan arrancando porque se activa un protocolo de la comunidad que es totalmente virtuoso, pero esto termina con un balazo y termina con un vecino formalizado por homicidio y con un chico de 15 años que estaba cometiendo un delito muerto en la calle, digamos. O sea, esto es muy dramático y con los vecinos además protestando porque el vecino se lo dieron detenido. Sí. Bueno, es la tragedia reunida en un caso, por todo lo que significa, por cómo se realiza, cómo se comete el delito, quién participa y el medio que utiliza, en el fondo, ¿no? Además, tal como usted lo advirtió en la entrevista, la razón por la cual está abierto el debate tiene que ver con el uso del arma y específicamente la inscripción de la misma. Sí, que está inscrita en nombre de su mamá y no de la persona que la usó. Y además demuestra el caso, tan como lo explicó el alcalde hace poco rato, de la relevancia que tiene que las personas estén adecuadamente instruidas en el uso del arma. El uso de armas de fuego es delicado no solo porque expone a las personas que las utilizan en situaciones de este estilo, sino que también, recordará usted que es una discusión también que tiene bastante tiempo entre nosotros, que es el medio que los delincuentes se hacen también de armas. Claro. Entonces, es un caso que es especialmente dramático. Los casos borde, uno tiene que siempre analizarlos con mucho detalle para no transformarlos en un criterio general de análisis, porque suele traspolar a situaciones límite un criterio de política pública que en ocasiones puede ser bien complejo. La discusión sobre legítima defensa privilegiada, que la tuvimos hace pocos meses, producto del caso de Ley Naimi Ratamal, es una discusión que nosotros ya tuvimos en los 90, de hecho, modificación al Código Penal, precisamente para el caso de legítima defensa en el caso de privados. Ampliando esa posibilidad, sí, digamos. Y en el caso de escalamiento, en fin. Ahora, uno entiende también a los vecinos. Sí, completamente. Uno entiende que estén indignados los vecinos no les importa la legislación, lo que les importa es la justicia como el sentido común, digamos, ¿no? Sí, ahora hay que cuidado con los temas del sentido común, en el fondo, ¿no? Porque, y particularmente en el caso de las autoridades, los vecinos tienen todo el legítimo derecho de demandar y protestar en los términos que lo han señalado, porque a sus autoridades le piden seguridad. La responsabilidad de las autoridades es acoger esas demandas, dar solución, pero también en el contexto donde uno tiene que administrar las herramientas del Estado de Derecho, ¿no? Porque la interrogante es, en el fondo, en situaciones como la que nosotros nos encontramos, que es una situación compleja, nadie ha negado, en el gobierno en absoluto, debemos ocupar las herramientas regulares, debemos incrementar la eficiencia policial, debemos aumentar los recursos públicos, como se ha hecho con el aumento del 5,7% del presupuesto para seguridad, para el año 2024. Yo creo que es importante porque en ocasiones cuando uno utiliza la excepción, ¿no? Los costos en el largo plazo pueden ser bien relevantes. Puede ser un dato freak de esta mañana, pero los que han visto Star Wars y vieron en el episodio 3, La venganza de los Sith, el momento en que se declara estado de excepción, vienen los aplausos, ¿no? Viene esta famosa frase de que así es como se pierde la libertad, entre medio de un estruendoso aplauso. Y yo creo que la responsabilidad de los dirigentes políticos es, sobre todo, transmitirle a sus comunidades que el Estado está a cargo, que el Estado tiene el poder de la situación. Estamos pasando situaciones difíciles, pero ante todo, que las autoridades a cargo, que tienen responsabilidad, con diferencias que están en el gobierno o la oposición, tienen a cargo la situación. Lo que pasa es que parece que el Estado no está a cargo, o no se está pudiendo hacer cargo, ese es el problema. Es que lo que pasa es que yo creo que el Estado ha hecho esfuerzos significativos. Veamos un par de datos que son relevantes. En los 2 años, en lo que va ya casi de cumplir 2 años esta administración, se han aprobado 40 leyes en materia de seguridad. De los 31 proyectos de ley pactados con los presidentes de ambas corporaciones, se han aprobado 19. El famoso Fast Track. El famoso Fast Track.
se han aumentado significativamente los recursos, las estrategias de intervención policial han ido generando resultados. Entonces, no perdamos de perspectiva las acciones que está ejecutando el Estado. Y cuando digo el Estado, no solo me estoy refiriendo a las policías, no solo me estoy refiriendo al gobierno, también me estoy refiriendo al Congreso. El alcalde hacía referencia a propósito de la carga de trabajo de los fiscales. Bueno, eso explica, entre otras cosas, el proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público que ahora se está discutiendo en el Congreso. Es decir, en la inmediatez, por cierto, la angustia de los vecinos a circunstancias, esas características, en la que están abordando la responsabilidad de los dirigentes políticos, es decir, que se están tomando decisiones, como el alcalde de La Reina. El alcalde de La Reina ha venido acá a exponer sus ideas. Él tiene claro qué cosas sí, qué cosas no. Tiene claro cuáles son los límites. Pero yo creo que ese mensaje que da el alcalde, que yo algunas cosas creo que son riesgosas, pero en mi opinión dan cuenta de que hay predisposición a que el Estado esté tomando acciones. Pero la única manera en que el Estado obtenga resultados es si esas decisiones se toman integradamente y no responsabilizándose unos con otros, porque en la responsabilidad de unos con otros, solo quien triunfa es el crimen. Algo de eso se trasunta en el mea culpa que hizo el presidente esta semana respecto de la actitud frente a determinadas leyes, determinados asuntos que tienen que ver con la seguridad. Hay en alguna parte de la centroizquierda hay un mea culpa respecto de haber dejado la seguridad como un elemento secundario, quizás, en la importancia de las cosas. ¿Cómo se materializa ese mea culpa? Bueno, se materializa con una agenda de seguridad en un gobierno progresista caracterizada por poner mucho énfasis en delitos, aumento de penas y aumento de recursos de policías. Y a mí me parece que eso se llama pragmatismo en este tipo de cosas. Pero como dijo hoy día el subsecretario Monsalve en la entrevista en el Mercurio, por eso estos son problemas de Estado, ¿no? Hay veces cuando las crisis se acumulan sobre la base de un conjunto de hechos que vienen sucediendo en el tiempo. Y yo creo que lo relevante en este tipo de situaciones es que el sistema político en su totalidad y las autoridades del Estado tomen decisiones. Yo vuelvo a insistir, cuando el relato sobre la seguridad a ratos se transforma en casi como si fuera una consideración anárquica, lo que los ciudadanos y las ciudadanas requieren es tener un Estado a cargo, que el mensaje que le envíen sus autoridades es que el Estado está a cargo, que es una situación difícil, no cabe ninguna duda, pero que el Estado está tomando acciones. La evidencia de proyectos de ley, de actividad de gestión policial, de persecución penal, que es lo que está haciendo el Ministerio Público en homicidio, y de reformas legales en tan poco tiempo, dan cuenta de 4 elementos de que el Estado se está haciendo cargo. Ya, y es evidente que, perdón la redundancia, que la evidencia es lo que nos salva, digamos, en años turbulentos. El problema es cuando esa evidencia deja en mala posición al gobierno que está administrando el Estado. Se lo digo por el caso Convenios, que vuelve y vuelve y vuelve sobre cosas que parecen no estar resueltas, donde parece que el Estado, que el gobierno en rigor, no se hizo cargo en su momento, no estuvo a cargo en su momento. Se lo pregunto por el famoso, el ex Ceremi de Antofagasta, que ahora dice que hubo un informe que llegó a la presidencia el 7 de junio advirtiendo de todas estas cosas que pasaron en Antofagasta. Bueno, yo creo que hay que distinguir aquellas situaciones de que son de público conocimiento de aquellas opiniones respecto a aquellos involucrados que utilizan esas declaraciones como parte de sus estrategias de defensa. Yo, sobre lo segundo... ¿Eso es lo que estaría haciendo el Ceremi? Yo creo que sobre lo segundo me parece en algún sentido obvio, ¿no? Sobre lo primero, es decir, a propósito del famoso informe, no hay registros que la presidencia hubiese recibido ese informe. De lo que sí hay registros, y respecto de los cuales el propio ministro Montes entregó la información en su oportunidad, de hecho le entregó el 22 de junio, es el set de antecedentes y de informes que se habían emitido, entre otros el del señor Trincado. De hecho, en la visita que hizo el ministro Montes al fiscal en Antofagasta a cargo de esta investigación, se entregó este informe conjuntamente con una serie de otros antecedentes, incluyendo los correos electrónicos. Lo voy a decir. Claro, y lo voy a decir del siguiente modo. ¿Era desconocido la existencia de ese informe? No. ¿Era de público conocimiento? La respuesta es sí. Entonces, si a mí alguien me dijera, mire, es la primera vez que hay conocimiento, la respuesta es no. Ahora, si alguien quiere deducir a partir de eso que la presidencia tuvo conocimiento de ese informe, la respuesta es no. De hecho, la declaración, esto fue además el propio comunicado que emitió el abogado de Miguel Crispi respecto de las declaraciones que él emitió. Estuvo 3 horas en la comisión investigadora, y respecto a lo cual respondió cada una de las preguntas en relación a este tema. Ya, o sea, el famoso informe, el informe que ahora dice el ex Ceremi, ¿no sería el mismo o sería el mismo que
efectivamente llegó al Ministerio de Vivienda y que el encargado de asentamientos precarios, Ricardo Trincado, contestó más o menos elogiando al Sí, Ceremi. y por eso yo creo que son estrategias de defensa, pero sobre ese punto yo no voy a profundizar. Si uno analiza tanto las notas que tiene esta semana, la segunda como la tercera, que al parecer tuvieron acceso íntegramente al informe, ese informe comienza diciendo que está haciendo una evaluación a partir de un informe previamente realizado por el Ceremi. Entonces, aquí, para efectos de la discusión pública, ¿ese informe era conocido? Sí. ¿Se levantó dentro de la información que trabajó el equipo del ministro Montes? La respuesta es sí. ¿El ministro Montes comunicó eso públicamente? Sí. ¿Lo entregó al Ministerio Público? Sí. ¿El problema del informe es que era incompleto o es que se evaluó mal? Porque en el informe dice, oiga, estuvo muy bien el Ceremi en hacer tal y determinadas cosas, o sea, lo evalúa bien, lo alaba, de hecho. Sí, pero también entiendo que dice que hay algún aspecto que tiene que ser todavía resuelto, que es el caso del conflicto de interés, sí, y respecto al cual debía hacerse una evaluación por el equipo jurídico. Pero no se levantó ninguna alarma frente a eso. O sea, lo que hay ahí hasta una semana después. Una semana después, efectivamente. Sí. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que el caso estalla, de hecho, en pleno proceso de levantamiento de esa información. Por lo demás, esto también es de público conocimiento. De hecho, el ministro Montes lo informó en su oportunidad. O sea que esto estaba en proceso de evaluarse. Pero sí, es cosa que usted vea las fechas, ahora, Iván. No es por enredar por las fechas, si lo que pasa es que lo que subyace, digamos, es la crítica respecto del control que tenía el ministro en torno a todas estas actividades, sí, y cómo es que el ministro no se enteró nunca, hasta que esto está ya en la prensa, de que esto estaba pasando. Sí, lo que pasa es que... Cuando sabía la subsecretaria, sí, sabía su asesor de asentamientos precarios. Yo lo entiendo perfectamente, Iván. Pero aquí hay que hacer una distinción que me parece que es bien relevante. El Estado trabaja en función de las responsabilidades institucionales de cada uno de sus cargos. ¿Estaba la denuncia realizada por la Asociación de Funcionarios? Sí. ¿Había sido remitida a las autoridades respectivas? Sí. ¿Se requirieron los informes por parte de las autoridades respectivas? La respuesta es también. ¿Se acompañaron esos informes con evaluaciones? Sí. ¿Estaba en proceso de evaluación el aspecto más complejo, conflicto de interés? Sí. En otros términos, ¿la institucionalidad del Ministerio de Vivienda estaba funcionando? La respuesta es sí. Otra cosa es la rapidez. Y yo creo que cualquier persona que tiene experiencia en el sector público y más o menos evalúa los plazos que estaban vinculados, creo que entiende la racionalidad de lo que estaba sucediendo ahí. O sea, no pudo ser más rápido. El problema es que cuando esto sale en la prensa el 16 de junio, ahí se activa rápidamente. Ahí se integra la información, efectivamente. O sea, ahí se juntan las piezas. De hecho, lo que hace el ministro Montes es generar su equipo especial, levantar la información, que es simplemente ver el listado de antecedentes que él acompaña el día que comparece ante el fiscal de Antofagasta. Yo sé que usted no es el vocero de gobierno, me lo dijo esta semana en Tele 13 Radio, pero no le puedo dejar de preguntar por el allanamiento. Hay una explicación medio confusa respecto a que esto se aceptó voluntariamente. La verdad es que el fiscal iba con una orden de ingreso y registro que o sea, es como decía un viejo presidente de Chile, era que no, digamos. El ministro no se podía negar, digamos. Y además se le echa la culpa a un funcionario que en realidad no era del gobierno anterior, sino que venía del gobierno de Michelle Bachelet I. O sea, hay una serie de explicaciones confusas respecto de lo que pasó ahí, como tratando de aminorar el impacto que tuvo, que a lo mejor es desmedido quizá, una acción de la Fiscalía de Tarapacá que vino aquí e hizo un allanamiento porque había algunas cosas que no se le estaban entregando. Sí, o que habían sido entregadas o que estaba pendiente o estaban incompletas. Mire, yo en este tipo de cosas y respecto de las acciones del Ministerio Público con autorización judicial, a mí me parece que está dentro de sus atribuciones. Lo segundo es la disposición que tuvo el equipo del Ministerio de Vivienda para facilitar, de hecho, la diligencia completamente. ¿Era que no también? O sea, no, sí está bien, pero lo que pasa es que hay forma y forma. Y yo creo que aquí... Yo creo que lo relevante es, además, la disposición que ha tenido el ministro Montes desde el inicio de entregar toda la información y la disposición del Ejecutivo a entregar efectivamente toda la información. Ahora, sobre que si es un funcionario del gobierno anterior o no, a mí creo que de verdad, en este caso, lo relevante es tener el trazado completo de lo que sucedió, lo que ha sucedido en el programa de asentamientos precarios, que comprometen a contratos de esta administración y comprometen contratos de administración anterior. Ahora, esa frase la dijo el ministro, no la dije yo. No, sí lo tengo perfectamente claro, pero la situación tiene que ver, y quiero precisar, hacer la precisión en relación a lo que dijo el ministro Montes para que se entienda bien lo que él está señalando. Eso tiene que ver con la denuncia que hizo el propio Ministerio de Vivienda de contratos suscritos en la administración anterior. Ese funcionario tenía bastante tiempo en el ministerio. Pero, de nuevo, esto es al igual que el tema de seguridad. Los temas de corrupción son igual que los temas de seguridad. Aquí lo relevante
es la actuación del Estado en su integridad respecto de situaciones que son inadmisibles. Entonces, si vamos a entrar en la disputa, tú y a mí, tú y a los dos más, la verdad es que entre medio de todo esto, los delincuentes aprovechan y los corruptos también. Y lo que uno tiene que hacer es cerrar esas brechas. Y la única manera que las puede cerrar es teniendo una actuación integrada por parte del Estado. Ahora, aquí lo que tenemos es un panorama como corrupción. Está el caso convenio, está el caso audio, está el caso de los municipios, el de Algarrobo, el último más sonoro. En el caso audio, el registro civil le pidió la renuncia a un asesor, sí, a un asesor jurídico del registro civil. ¿Qué datos tiene usted respecto de esa decisión, de por qué se toma esa decisión? Porque él declaró en la investigación y comunicó a su autoridad superior luego de la declaración. En la investigación de la Fiscalía. De la Fiscalía. Y eso es, en circunstancias donde está comprometida la fe pública, resulta en opinión del registro civil inadmisible. ¿Y es su opinión también? ¿Usted la comparte? También. Sí. Imposible que... Por una razón extremadamente simple, en casos que son de connotación pública, donde está en juego la fe pública, creo que es bien relevante que situaciones como esta no sucedan. Le mencioné las tres áreas donde hay corrupción. ¿Hay alguna posibilidad de que haya una respuesta institucional o de que o se necesita algún otro tipo de respuesta respecto a eso? Nosotros tenemos... Seguridad y corrupción se parecen en que son debates que nosotros tenemos ya más de 2 décadas. Y se parecen también en el entendido de que nunca uno puede bajar los brazos y dar por solucionado el problema porque implementó determinado tipo de políticas. En materia de corrupción, desde la administración Frei Ruiz Tagle, en el 94, cuando se crea la Comisión de Ética Pública, todas las administraciones han tenido comisiones, todas las administraciones han tenido cambios en materia de gestión y todas las administraciones han tenido reformas al Código Penal en esta materia. Son reformas incrementales, esto es lo más relevante. Lo segundo es que el rol de la Contraloría en esto ha sido clave. De hecho, el diagnóstico sobre la situación de los municipios, la Contraloría lo viene advirtiendo hace más de una década. Y este Contralor en particular va a terminar su gestión habiendo advertido desde su primer año dónde estaban los riesgos significativos en materia municipal. 8 años de advertencia. Entonces, ¿por qué esto importa? Porque los municipios que tienen autonomía constitucional están sujetos a ciertos controles ex post, no al mismo control habitualmente que tiene la administración central, que tiene una racionalidad desde el punto de vista de la política pública, darle cierto dinamismo, son las instituciones que tienen mayor cantidad de juicios de cuenta y donde tienen un volumen de recursos que son muy significativos. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Una cantidad de los casos de corrupción provienen de personas que genuinamente lo que están haciendo es obteniendo provechos indebidos por parte del Estado, y otra cantidad no menor son casos de corrupción facilitados a partir de capacidades inadecuadas instaladas en el Estado. Una de ellas es muy significativa en el caso de los municipios. Otra son los casos de corrupción en los sectores sensibles para la economía, que es lo que pasa en el caso de audios, que compromete 3 cosas: la integridad pública, en el caso del Servicio de Impuestos Internos, la Comisión de Mercados Financieros, en el caso del Servicio de Impuestos Internos, que ya había tenido una situación compleja con anterioridad, y que hoy día, además, en el caso impositivo, involucra además una investigación respecto a los tribunales tributarios de aduaneros. Eso en un contexto donde es un ejemplo donde la integridad pública está afectada, pero donde la integridad privada también está en juego, claro, y la profesión legal. De hecho, esa relación tripartita puede tener un efecto no menor en los mercados. Entonces, no es llegar y normalizar y decir, no, esto ha sucedido siempre. No, es que es inadmisible antes y es inadmisible hoy. Y lo tercero, que tiene que ver con los volúmenes de contratos y de recursos, mecanismos de transferencia que utiliza el Estado. Yo creo que el caso convenios, tanto en el caso de asentamientos precarios como lo que sucede en el caso de los gobiernos regionales, que es un monto mayor, pero demuestra que con el afán de ejecutar con inmediatez se generan o se provocan incentivos muy inadecuados que permiten provechos que son impresentables. Ministro, una última cosa, y se lo pregunto como ministro de Justicia. El nuevo embajador en Argentina, José Antonio Vera Gallo, ha dicho en un par de entrevistas en radio este viernes que el caso de la extradición de de Galvarino Paulaza desde Argentina ojalá avance. Sí. Ojalá, esa es la expresión que utilizó, ojalá avance. ¿Es la opinión del gobierno también? ¿Usted cree que eso tiene que materializarse? Porque aparentemente algún sector del Partido Comunista se molestó con el embajador. La opinión del gobierno es que los fallos y las solicitudes judiciales siempre se deben respetar en Chile. Y en el caso del requerimiento de extradición, es una solicitud
de los tribunales chilenos. ¿Y el embajador debería arbitrar las herramientas para que eso se... El embajador Viera Gallo ha dado una opinión en nombre del Estado de Chile. El ministro de Justicia, Luis Cordero, esta mañana aquí en Mesa Central. Hasta cortina tenemos para este debate donde vamos a estar hablando sobre el plebiscito que es justo en 2 semanas más. Catherine Martorell, ¿qué tal? Ex comisionada experta por RN. Guillermo Ramírez, diputado de la UDI. Domingo Lovera, ex comisionado experto también por Revolución Democrática. Así es. Y el diputado Raúl Soto del PPD. ¿Cómo están? Muy Bienvenidos, buenos días, muchas gracias por estar acá. Les quiero mostrar 2 láminas de la encuesta Pulso Ciudadano. Bien interesante respecto de la entrega de ayer. No tiene pronóstico electoral porque ustedes saben que estamos en una veda. Así que ahí está. La aprobación presidencial baja prácticamente 4 puntos, un poquito más de 4 puntos de un mes al siguiente. La aprobación del presidente Gabriel Boric conduciendo su gobierno y sube ligeramente, prácticamente 3 puntos. 3 puntos sí, a 58,8 en la desaprobación. Y una segunda respecto de los candidatos presidenciales. José Antonio Kast se mantiene primero en la evaluación de quién quisieras que fuera el próximo presidente de la República, 18,1 puntos. Evelyn Matei tiene 15,4, hizo una baja de Evelyn Matei, una caída. Sebastián Piñera sube a 9,9, baja Michelle Bachelet a 4,1, Camila Vallejo tiene lo mismo, Carolina Toá 2,8, Franco Parisi todavía aparece 2,4 y Marco Enrique Sominami, incombustible, 2 puntos en esta pregunta de Pulso Ciudadano. Vamos a hablar sobre esto. ¿Está perjudicando a José Antonio Kast y Guillermo Ramírez la campaña del a favor? A ver, yo creo que José Antonio Kast se ha mantenido, y es indudable, bastante firme arriba, igual que Evelyn Matei. Hoy día claramente lo que marca las preferencias de la Evelyn y de José Antonio creo que tiene que ver con la desaprobación al gobierno. Si uno suma... Ahora, Evelyn Matei baja en esta. Sí. Pero las demás sube, en todas las demás sube. Sí, en las demás sube, y no solamente eso. Si uno se fija, las 3 primeras preferencias son de oposición, son de derecha, y entre las 3 suman 45,4 puntos. Con lo cual, la ventaja sobre los demás candidatos... Sí, acabo de sacar el cálculo ahora mirando. Y la verdad es que eso hace una diferencia muy grande respecto a las candidaturas que uno podría considerar que son más oficialistas, pero no todas son estrictamente oficialistas. Exactamente. Y la verdad es que eso demuestra, o es compatible con la primera lámina que mostraste, Iván, que es la caída del gobierno, y que yo creo que 4 puntos cayendo en un mes, sobre todo cuando se trata de un mes anterior a las elecciones, es algo que puede tener impacto en el plebiscito de manera muy fuerte, y es lo que yo creo que también ha explicado el alza de las favores de las últimas semanas. ¿Puede tenerlo? ¿Puede tener efectos? Yo creo que está teniendo más efectos hoy día en la oposición, en la derecha y sus liderazgos, que en el propio oficialismo y en el gobierno. Y creo que la caída de Evelyn Matei da cuenta de aquello. Creo que así como la oposición imputa al presidente Gabriel Boric ser, y cito, el rey de las volteretas, Evelyn Matei en este proceso constitucional se ha transformado en la reina de las volteretas. El día 25 de septiembre
dijo que no iba a poner su capital político por un texto que no era unitario, que no generaba consenso transversal, que generaba problemas en los derechos de las mujeres y sobre todo puso el tema de las contribuciones siendo alcaldesa, entendiendo los problemas que va a generar de financiamiento para los municipios de nuestro país. Un mes después, el 25 de octubre, dando una voltereta monumental y cediendo a las presiones de Javier Macaya y de los dirigentes de los partidos de Chile Vamos, dijo que votaba a favor, pero con reparos, con los mismos reparos que había manifestado anteriormente. Yo creo que esa inconsecuencia le está costando caro y yo creo que esto se va a ver reflejado también en las próximas encuestas probablemente, no a propósito del tema constitucional, pero sí de valoración de los liderazgos respecto de José Antonio Kast, que se está quedando solo, renunció el senador y el parlamentario más votado de republicanos, ¿verdad?, para anunciar un nuevo partido, un nuevo movimiento libertario. Sí. Y muchos de sus parlamentarios, muchos de los militantes del Partido Republicano que tuvo el sartén por el mango en este proceso, está renunciando o bien está por el encuentro. Catherine Martorell. Sí, yo primero quisiera responderle a Raúl respecto a lo que plantea en cuanto a Evelyn Matei. Lo primero que quiero señalar es que hay que ser voy a usar una expresión bien chilena, pero cara de palo, para comparar las volteretas del presidente, que ya es una cuestión que son imposibles de contar, digamos, ya son diarias, una cosa permanente, con una declaración muy seria que hizo Evelyn Matei diciendo: estoy llamando y buscando acuerdos. Y eso fue lo que dijo en esa primera entrevista. Y luego, cuando se logró alcanzar y modificar el tema de las contribuciones, modificar el tema de la mujer y avanzar en eso, no, si podemos hablar de todos los intentos de acuerdos que hubo, no hay ni un problema, pero cuando se logró sacar un texto distinto, ella ha dicho, he leído el texto y esto es el mismo mejor para Chile. No es el mismo. No cambió nada del 25. De hecho, cambió completamente y te lo puede responder Domingo Lovera, que está a tu lado. A ver, Domingo Lovera. ¿Cambió el texto del 25 de septiembre al 7 de octubre? ¿Cambió, por ejemplo, las contribuciones, Domingo Lovera, cuando se fueron a la comisión mixta? Déjame decir una cosita previa. Yo creo que las láminas estas que acabamos de ver muestran un poco por qué quienes están por el a favor han preferido cambiar el foco. Ya no se discute de la propuesta, ¿no?, en la campaña. Vamos a hablar de todo esto. Yo miraba, de hecho, hoy día en la D4 del Mercurio, ¿no?, el encuadre que aparece justamente con las imágenes de las campañas, la nuestra, explicando el texto, mostrando cuáles son las deficiencias, los problemas que trae la propuesta para el país. Y luego la imagen de la campaña a favor con incendios, con carabineros, ¿no?, con una, digamos, evocación a la polarización que lamentablemente, creo yo, se centra en esta pelea chica, ¿no?, de mirar la cuestión como si fuera puramente una contienda electoral. Sobre contribuciones, no solo Evelyn Matei, Ignacio Briones en algún primer momento, Germán Codina fue a la misma comisión a manifestar su disconformidad con esta norma que es francamente regresiva en materia de financiación de los municipios. Cerca de 230 municipios dependen en más del 50% del fondo común municipal, que se va a ver severamente afectado, cerca del 58-60% con la rebaja de las contribuciones. Y en lo medular la propuesta sigue siendo exactamente la misma. ¿Qué cambió y qué se ofrece hoy día para tratar de compensar esa rebaja en el fondo común municipal? Una ley que deberá sacar fondos, nadie sabe de dónde, para efectos de poder compensar esa rebaja. Déjeme darte un datito histórico, porque yo creo que eso es solamente wishful thinking, como dicen, ¿no? Ni la Comisión Ortúzar, que redactó la Constitución actualmente vigente, pudo ponerse nunca de acuerdo sobre cómo financiar el sistema de municipalidades. Y por eso hoy día, si ustedes ven las disposiciones transitorias vigentes, la sexta mantiene una excepción al principio de no afectación. Si me dais 2 segundos. El principio de no afectación supone que todos los tributos ingresan a la billetera fiscal. Nada va a fines específicos, salvo esta disposición sexta transitoria que permite mantener hoy día constitucionales, entre otras, las contribuciones. Ya, o sea, un problema el financiamiento municipal y eso hace que... Pasaron 40 años y nunca se dictó esa ley. Yo no veo por qué en 6 meses o en un año se va a promulgar una ley que además nos puso a que hay, de acuerdo a la nueva norma constitucional, que no existía en la Constitución del 80. Mira, primero, una palabra. Es muy importante cuando hay un cambio de posición o un aparente cambio de posición saber lo que pasó entre medio. Cuando Evelyn Matei dijo que no iba a poner su capital político en este texto, remeció sobre todo al mundo de la derecha, pero remeció el escenario político. Estuvimos todos hablando de una semana de eso, y lo que ocurrió en la práctica, eso se tradujo en la práctica, en que en el Consejo Constitucional, particularmente en la Comisión Mixta, hubo algunas normas que cambiaron en el sentido que exigía Evelyn Matei y muchos otros, no es solamente ella. Se suavizó, por decirlo de alguna manera, el tema de las contribuciones. Las personas que tengan alto ingreso y además alto patrimonio sí van a pagar contribuciones. El tema, por ejemplo, del aborto en 3 causales quedó meridianamente claro en esa Comisión Mixta, que básicamente no afectaba
incluso cuando se propuso cambiar, volver al qué por el quién, la misma izquierda lo votó en contra, entonces hubo una reacción. Y terco es la persona que, cambiando las circunstancias, no cambia de opinión. Y lo que ocurrió fue que, habiendo cambiado las circunstancias, justamente lo que Evelyn Matei había dicho, es que luego ella dijo lo que tenía que decir. Bueno, esto ha mejorado, hubo reacción, me parece más sensato, hoy día lo apoyo. Y es lo que ella ha venido haciendo, lo ha ido apoyando, sin descuidar su labor municipal. No ha estado viajando por todo Chile, pero ha sido meridianamente clara en que ella está por el a favor, a diferencia del presidente Boric, que está en contra. Ha explicado por qué no es no ha dicho una... el presidente, ¿eh? ¿Cómo? No ha dicho el presidente que está en contra. Bueno, es un mal disimulo, está bien. Vamos a suponer que está en contra. No sé si al frente tienen otra opinión de que el presidente pueda estar por el a favor. Es el jefe de la campaña del en contra, dijeron hoy día, de esta semana del presidente Boric. El gobierno y el presidente han mantenido la presidencia y la distancia de este proceso. Que dijo que no se podía retroceder a los derechos de las mujeres. Me parece que es correcto, sí, en un contexto de la inauguración de un centro de apoyo a las mujeres que son víctimas de violencia sexual. O sea, qué más pertinente que eso. Pero mire, yo voy a citar a Evelyn Matei para que no nos confundamos. Este texto va derechito al fracaso y la única forma de cerrar este tema es tener un texto final lo más parecido posible al texto de los expertos y con un consenso transversal. Ya, no ocurrió ni lo uno ni lo otro. Ya, por lo tanto, no cambiaron las circunstancias. El presidente Raúl, de domingo, se involucró en la campaña. Yo creo que Raúl, con cariño, ¿de verdad crees que hablemos de las volteretas del presidente de la República, de un presidente que habla de refundar Carabineros y ahora habla de perseguir a los delincuentes como perros, de un presidente que hablaba de no más pitutos, de ciertos montos en las contrataciones del Estado y hoy día tiene otras cosas? Si hablan los dos al mismo tiempo, lo que pasa es que se supone que estamos acá para hablar a favor o en contra. Catherine, por favor, reordenemos. ¿Se involucró el presidente en la campaña? El presidente Boric y el gobierno en general en este proceso no ha cometido el error que sí cometió, y yo fui muy crítico con eso en el proceso anterior, de mantener la presidencia, ¿verdad?, y la lejanía que corresponde, ¿verdad?, al Estado de Chile respecto de un proceso eleccionario y constitucional como este. Por lo tanto, este plebiscito, a diferencia del anterior, no es un plebiscito al presidente Boric, es un plebiscito a José Antonio Kast, que tuvo el sartén por el mango de este proceso constitucional y se farrió su prueba de gobernabilidad porque no fue capaz de entregar un texto consensuado transversal política y socialmente. Perdón, Guillermo, Catherine Martorell. Sí, ¿Se involucró el presidente en esto para que sigamos en este tema? Si volvemos para atrás. Yo solamente quería decir algo a propósito de lo que planteó Domingo en cuanto a la franja. Yo también creo que hay un tema bien complejo en la franja del en contra, donde se establecen muchas mentiras. Y una de las mentiras, y aquí lo ligo con el presidente, una de las mentiras es que se retroceden derechos para las mujeres. Y el presidente ocupa esa misma expresión. Y por eso es que muchos salieron a decir, bueno, entonces él está por el en contra, porque usó la misma expresión de la franja, que es que esto genera, como infiere el diputado Ramírez, ¿cierto?, que esto es un retroceso para las mujeres. Y en ese sentido, a mí me gustaría recordar que son avances para las mujeres. Hablemos de eso. ¿Es un retroceso para las mujeres? Para nada. Primero, yo no podría apoyar en ningún caso una propuesta que estuviera o que pusiera en riesgo el aborto en 3 causales. Y tanto es así que yo misma firmé incluso la indicación que le propuse a la izquierda para efectos de volver al del que está por nacer y ellos la rechazaron. Por lo tanto, saben que no afecta en el fondo. Pero además de eso, igualdad salarial. Eso no lo tenemos con la Constitución de hoy día. Derecho a cuidado, no lo tenemos con la Constitución de hoy día. Compatibilidad de la vida laboral, no lo tenemos con la Constitución de hoy día. Salacuna universal, no lo tenemos con la Constitución de hoy día. Entonces, quienes llaman a votar rechazo hoy día o en contra, finalmente están dejando que todos esos avances en materia de mujer retrocedan a la Constitución de los 4 generales, que no tiene esto hoy día. ¿Por qué retrocede las 4 generales? ¿Por qué retrocede los derechos de las mujeres? Oye, Iván, un datito a propósito de la enmienda que mencionaba la Katy, esa ni siquiera la contó con los votos de la comisión experta, ni siquiera los 12 y los 12 de la comisión experta votaron a favor de ese cambio. ¿El quién? Sí, de la comisión experta, el quién por el qué. Pero ahora lo relevante... votó todo en contra, salvo una. No, tenían 7 votos ustedes, Katy. Y de hecho lo interesante es que donde se juega el debate a propósito de la ley de 3 causales... No nos quedemos en eso. Retrocede... Voy a explicar por qué. ¿Por qué este texto retrocede los derechos de las mujeres? Domingo Lovera. Mira, Iván, acá hay 2 normas que hay que mirar en conjunto y que danzan en tándem para retroceder en los derechos de la mujer. La norma sobre el derecho a la vida y la norma de infancia, que en verdad no es una norma sobre infancia, sino que es una norma de propiedad de los padres sobre sus hijos, como una planta, ¿no?, que dispone, la primera, la ley protege la vida de quien está por nacer, y la segunda, que niño es todo ser humano menor de 18 años de edad hacia atrás, ¿sí?
Esas dos normas en conjunto son las que hacen peligrar la ley de aborto 3 causales. Tan así es esto que las derechas fueron exactamente esos argumentos los que utilizaron para tratar de bloquear la ley de 3 causales en el Tribunal Constitucional. Vean los votos de minoría, que en ese entonces no se impusieron en esa sentencia, y recurren exactamente a estos mismos argumentos. Esa es la razón. El cambio en esta no era suficiente si es que no se cambiaban ambas normas. Y déjame decir inmediatamente al tiro lo que van a decir. La Convención sobre Derechos del Niño está reconocida en Chile desde 1990, por supuesto que sí, como ley, no como constitución. Lo que además hace mucho más significativo que hayan escogido solo esta norma de la Convención sobre Derechos del Niño y no hayan sido capaces de reconocer a niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos fundamentales. Escogen una parte y no la otra. Guillermo Ramírez, no, la respuesta a esa pregunta ya la dio Carlos Peña, que nadie lo puede acusar de ser algún tipo de fascista. Es una persona de izquierda, es un jurista con una mentalidad muy independiente, es que una columna muy clara respecto a por qué no pone en riesgo. Y muchas otras personas lo han dicho del sector político que tú defiendes, Domingo. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar si gana la favor? Cuando se siga persiguiendo a los narcos, ustedes dicen que no se va a poder. Cuando siga el aborto en 3 causales, que ustedes dicen que no va a haber. Cuando no se desfinancien las municipalidades, que ustedes dicen que se van a desfinanciar. Yo creo que en gran parte el problema que está teniéndolo en contra es que tiene que recurrir a este tipo de noticias falsas, exageraciones, empezar a agarrar normas, sacarlas de contexto y relacionarlas entre sí para tratar de meter miedo, porque no tienen nada mejor que ofrecer. Hoy día Chile está en el suelo. Tiene problemas graves en su institucionalidad. Nosotros estamos ofreciendo una alternativa que mejora la institucionalidad. Incluso los parlamentarios, todos prácticamente a la izquierda, reconocen que el sistema político se arregla en el texto constitucional. Y lo que ofrecen es nada. Estuvieron dispuestos a votar una constitución como la que se rechazó el 4 de septiembre, que era extrema, que refundaba, que llenaba de incertidumbre, en donde pasaron Macri y no hubo diálogo. Y hoy día, usando esos argumentos del diálogo, de la constitución peligrosa, tratando de meter miedo a sus efectos, de esta votan en contra. El chiste se cuenta solo. En una constitución o una propuesta extrema, estuvieron por el a favor. En una constitución que no es extrema, que no refunda, sino que moderniza, están en contra. Y la mejor explicación de por qué esto ocurre es simplemente porque quieren esperar el momento favorable para seguir con otro proceso constitucional y poder volver a proponerle a Chile algo como lo que se rechazó el 4 de septiembre. Diputado Raúl, le cito sobre este texto, no sobre el anterior, y acá no hay falta de diálogo, Guillermo, y tú sabes bien que yo soy un parlamentario dialogante y lo he dicho en más de una oportunidad públicamente. Yo quiero señalar que a propósito del tema del retroceso de los derechos de las mujeres y el temor que hay, entre creerle a José Antonio Kast, que dice que es falso, y ustedes que defienden la minuta de José Antonio Kast, y creerle a Michelle Bachelet y a la propia Evelyn Matei, que pusieron como reparo a sus opciones, una en contra, la otra a favor, pero con reparos, el tema justamente de la mujer. Yo prefiero creerle a Michelle Bachelet y a Evelyn Matei. ¿Por qué no es cierto? Es que no es cierto. Solo la relación igual, si la acabo de citar. Tengo el audio acá, lo puedo poner. Bueno, pero si se dio una voltereta, Evelyn Matei dio un punto de prensa explicando por qué esta era una constitución que avanzaba los derechos de la mujer y que no... Te puedo poner acá el audio. Es que no digas algo que no es cierto. Sí, pero es cierto que puso el reparo de los cambios en la comisión mixta. Dejemos ese tema. Hay un tema más relevante. ¿La convención anterior? Hay un tema más relevante, Iván, y que lo tocó Guillermo y que no lo podemos pasar por alto. A ver. Estamos en la peor crisis de seguridad de la historia de Chile. Yo he sido particularmente autocrítico con mi gobierno para que se avance con más decisión y más mano dura en este tema. ¿Qué hace esta Constitución? Que se dice la Constitución de la Seguridad. Yo le pido a la gente que revise en sus casas el artículo 16, número 8, letra A. Hay una palabra que hace una gran diferencia. Se agrega la palabra precisa y expresamente descrito en ella la conducta criminal a propósito de la ley. ¿Qué pasa? Que en los hechos, la precisión, el detalle de este tipo de delitos que son complejos, porque el crimen organizado, el narcotráfico va mutando, los tipos de estupefacientes también van cambiando, se tiene en el reglamento. Y por lo tanto, cuando se radica esto en la ley, lo que ocurre en los hechos es que se deja en inconstitucionalidad la persecución del narcotráfico y del crimen organizado. Si es que la ley no es precisa. Sí, no, es que la ley no lo es. La actual ley antinarco, ley antinarco deja esa precisión al reglamento. Entonces, ¿qué va a pasar? Y esto, por favor, mucha atención. Porque si se aprueba este texto constitucional tal cual está y no se arregla, después dicen que van a cerrar el proceso, pero el otro día vamos a tener que empezar a reformarla porque está mal escrita, está mal hecha. Los abogados de los narcos van a empezar
¿verdad?, una serie de recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad para que la ley antinarco no se le aplique a sus clientes que son criminales peligrosos. Ver, y la consecuencia de eso es que podrían quedar masivamente libres, aumentando la crisis de seguridad en nuestro país. No es ridículo, no lo digo yo, lo dicen abogados y juristas especializados en materia constitucional de la Universidad Adolfo Ibáñez, que no es precisamente de izquierda. Diputado, partiendo por Gracias. Lo primero que quisiera señalar es que me parece preocupante que un diputado que hoy día está preocupado de la seguridad haya estado por el a favor, cuando el a favor llamaba a eliminar las policías, literalmente, refundar por el apruebo en su minuto. A eliminar las policías, refundar carabineros, ni siquiera las mencionaba, pero hoy día el plebiscito anterior, pero hoy día está súper preocupado, entonces tiene una gran voltereta. A propósito de su voltereta y sobre el argumento. La palabra precisa se incorpora en la comisión experta de manera transversal. ¿Cuándo ha existido una complejidad realmente respecto a eso? En la Constitución del 80, cuando se discutió incorporar la palabra completa y... Exactamente. La palabra precisa y descrita se refiere a la conducta, no se refiere a la norma infralegal. Por lo tanto, si existe norma infralegal respecto a el tema de las sustancias psicotrópicas, nada tiene que ver con la conducta. Y por último, respecto a eso, todos nosotros, los 24 comisionados expertos votamos a favor de esa norma, los 50 consejeros votamos a favor de esa norma porque entendimos... Y un horror. A ver, ¿deja terminar? El cherry picking cuando hay que ir por el contra. Es que al final uno, lo único que queda con esto, y además salieron todos los otros abogados constitucionalistas a decir que esto no era así. Pero a mí lo que me pasa con esto, Iván, y con esto termino, es que finalmente cuando no queda argumento para defender una constitución que no quieren defender porque quieren reformar, porque no les gusta, empiezan a buscar el cherry picking, como dice el presidente de la República en materia de delincuencia. Expresión del presidente. Domingo Lovera, sobre lo de Catherine Martorell. Lleva razón el diputado Raúl Soto. Fíjense lo que pasa. De nuevo, otra vez. ¿Pero no votaron todos a favor? Pero déjeme dar un ejemplo, otra vez. Porque esto tiene que ver de nuevo con la letra chica que está contenida en esta propuesta. Porque esta es una propuesta que tiene grandes titulares y está plagada de letra chica que borra con el codo aquello que escribe con la mano. Este es un ejemplo. En materia de principio de tipicidad, que es lo que se discute ahora, efectivamente votamos en la comisión experta, pero esto es parte también de un entramado de mucho más grande de acuerdos, para que tampoco digamos que discutimos esto con demasiada precisión, para ocupar la misma palabra. Votamos a favor de esta disposición, pero el Consejo Constitucional agregó modificaciones ahora a las atribuciones del presidente de la República en materia de potestad reglamentaria. Y allí está el problema, son las dos normas leídas en conjunto. ¿Qué es lo que dispone la norma sobre potestad reglamentaria? Que las normas reglamentarias no pueden sancionar conductas sin que su conducta, la que van a sancionar, esté esencialmente contenida en una ley. Ambas normas en conjunto le dan la razón a la carta de los profesores Antonio Bascuñán, Rodrigo Correa, Javier Bilenman y Samuel Chorne de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tampoco vamos a decir que son bolcheviques, ¿no? A propósito de lo que decía el diputado Ramírez. Y que contó de hecho con la oposición de Luis Hermosilla, ¿no? Que escribió una carta justamente secundando los argumentos que acaba de expresar aquí Katy Martorell. Ahora, pero y el esto en la diputado comisión mixta Ramírez. ¿no se advirtió? Nosotros advertimos varias veces sobre el problema que fue tenía... solicitud de la izquierda que se incorporara la palabra precisa. Ahora tengo una cantidad de relativa, fallos del Tribunal Constitucional. La cuestión relativa a los sancionatorios la advertimos en la comisión mixta y en la comisión experta presentamos enmiendas para eliminar la forma en que se cargaban la potestad sancionatoria administrativa, que va a dejar 100 sanciones de delitos medioambientales, que se carga atribuciones del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que se carga atribuciones de la Comisión de Valores, que la dictan palabra instrucciones. Precisa, Domingo, la palabra precisa. Potestad administrativa. Estoy hablando de la palabra precisa. Ese no es el problema. El problema es el conjunto, como es el problema. Ah, bueno, entonces ahora el conjunto. Señora en su casa entienda que ya el problema no es el narcotráfico, el conjunto y la potestad administrativa y la sanción administrativa. También para la mujer el quién está por nacer y que niño y esto además vincúlelo con el quién está por nacer. Vincúlelo todo. Haga todo una... Diputado Ramírez. Iván, a ver, porque yo creo que la gente puede que se enrede un poco. ¿De qué estamos hablando? Cuando uno habla fácil de no está. Sí, no es tan difícil. Cuando tipificar un delito significa que la ley establece qué es delito y qué no es delito y tiene que tipificarlo de manera precisa, ¿ok? No de manera vaga.
Y eso lo tiene que hacer la ley, y eso se ha hecho en todo el mundo desde la Ilustración. Esa es la idea de tipificar. Lo tiene que hacer la ley, no lo puede hacer el gobierno a través de un reglamento, de la potestad reglamentaria, de un decreto, no lo puede hacer un municipio a través de una ordenanza municipal. El tipo penal tiene que estar establecido por ley. Lo que dice la Constitución es, la propuesta constitucional, que ese tipo penal tiene que ser preciso. Preciso. ¿Y qué dicen desde al frente para tratar de encontrar algún argumento contra la Constitución? Porque no lo encuentran. Dicen, en la ley de narcotráfico, la ley dice que un reglamento, es decir, la potestad reglamentaria, va a establecer qué sustancias son ilegales. ¿Por qué? Porque aparecen siempre nuevas drogas, nuevos químicos. Claro. Entonces, como la ley no avanza tan rápido, le dejan eso al gobierno, que a través de un reglamento diga cuáles son las sustancias prohibidas. Entonces ellos dicen, la Constitución dice que tiene que ser preciso. Por lo tanto, no va a poder el reglamento establecer nada porque eso tiene que estar en la ley. Falso. En todo el mundo occidental, en materia de narcotráfico, Iván, se establece que el reglamento establece cuáles son las sustancias en todas partes del mundo. Y en todas partes del mundo se respeta el principio de que la ley tiene que ser precisa. Ya, entonces, alguien puede seriamente pensar que en una constitución redactada, porque acá dice la letra chica, como si quisiéramos meter gato con liebre, alguien podría seriamente pensar que en una constitución redactada mayoritariamente por gente de centro derecha a la derecha, estamos interesados en meter una letra chica para favorecer a los narcotraficantes, cuando hemos sido mucho más duros que ellos en el combate al narcotráfico. El problema es que no se dieron cuenta que está mal hecha y les advertimos las deficiencias. Si la gente... No fue deliberado. Vamos a lo práctico. Si la gente en su casa decide por cualquier razón no creerle al diputado Soto o al diputado Ramírez, bueno, traigamos acá a los profesores que plantearon este punto jurídico que es relevante y que va a traer consecuencias nefastas. Y Tribunal Constitucional también, mire, yo hay muchos fallos del Tribunal Constitucional. Cito al profesor destacado penalista chileno Javier Willerman de la Universidad Adolfo Ibáñez, que no es de nuestro sector, Guillermo, dice, en la tercera, el día 9 de noviembre de 2023, lo que seguramente va a pasar, no sé con qué efecto, bueno, ya lo estamos viendo, es que los defensores de personas que son imputadas por delitos de tráfico van a imponer recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, diciendo que el modo en que está regulado el delito de tráfico en la ley 20.000 es inconstitucional, porque lo hace por remisión al reglamento de estupefacientes y todo debe estar contenido en la ley. Ante el solo riesgo de que eso ocurra, que queden libres criminales y narcotraficantes y aumentemos la inseguridad en Chile, yo voto en contra. Ante el solo riesgo. Nueva voltereta del diputado. Oye, a esa carta todo esto de estos expertos que tú dices le respondieron decenas de expertos de otras universidades, de muchas otras, y leo hoy día la editorial del Mercurio que trata este tema y explica con lujo de detalles por qué eso es una roca rafal. Vamos a Jorge Correa Sutil. Raúl, te pregunto yo. Vamos a Jorge Correa Sutil. ¿Qué dice? Es un texto populista, maximalista, identitario, ineficaz. Jorge Correa Sutil. No te vayas a atrapar los dedos en la puerta, Raúl. Jorge Correa Sutil dijo que una semana antes de la elección iba a decir por qué iba a votar. ¿Qué pasa si una semana más dice que vota a favor? ¿Qué vas a hacer con esa declaración? Bueno, ten cuidado. Pero Raúl, dime una cosa. ¿Quién resuelve ese recurso de aplicabilidad? Tribunal Constitucional. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional, Catherine Martorell? No me lea la... solamente para... Porque además me imagino que la gente en su casa no está entendiendo esto. Pero solamente voy a llamar a que lean las sentencias. Solamente voy a nombrar las sentencias para que las lean y para que vean cómo queda absolutamente establecido el tipo de conducta y que el ser más detallista respecto a la conducta en ningún caso significa que no se puede utilizar la norma infralegal ni que afecta las sustancias. Pueden revisar la sentencia Roll número 24 del 4 de diciembre de 1984, la sentencia 549 del año 2007, la sentencia número 38. Yo quiero ver las del 2024, Katy, no las del 2007, ni las del 2012. El 2024 todavía no llegamos. Es que todavía no llegamos al 2024. Cuando mira el futuro y dile al asesor que te está whatsappeando que busque cuáles son las sentencias del 2024. Porque esas son las que yo quiero ver. Futuro. Oye, pero el texto cambia. Y la sentencia Muñoz de la Corte Suprema nos dio la razón. En lo concreto. Pero es que todo va del Tribunal Constitucional del año 80. Hagamos un poquito de honestidad intelectual. Todos sabemos, incluso cuando ustedes estaban por el a favor de la propuesta constitucional que se rechazó ampliamente. Cuando ustedes estaban... Igual podemos hacer otro debate volviendo al plebiscito anterior, Iván, ¿Qué es lo que quiero decir? No, solamente quiero responderle a Domingo.
nosotros sabemos que muchas de esas normas que estaban incorporadas ahí también iban a ser interpretadas. Eso es lo natural cuando entra en vigencia una norma nueva. Y sería mentir decirle a la gente, no, si aquí todo se va a mantener como está, eso no es real. Si obviamente van a existir interpretaciones. Si el Tribunal Constitucional declara inconstitucional 3 causales, ¿ustedes van a decir que se equivocó? No lo va a hacer. ¿Ustedes van a decir que se equivocó? Y no lo va a hacer. ¿Ustedes van a decir que se equivocó? ¿Sabes por qué no lo va a hacer? ¿Pueden dar la seguridad que no lo va a hacer? Pero Domingo, tranquilo. Ti. Tranquilo, Domingo, tranquilo. Te lo voy a responder de nuevo. Respecto al aborto en 3 causales, ¿qué es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional? Primero, decir que es respecto a la mujer la decisión y no respecto al qué ni al qué. Y cuando tú hablas del menor de 18 años, eso está en el artículo 1 de la Convención de los Derechos del Niño y lo sabemos. Entonces, no buscar un argumento que no lo es para meter miedo, no lo hagan. Hablemos con honestidad intelectual. Eso es lo único que te respondía eso antes. Hoy día la Convención sobre Derechos del Niño, posición que de hecho han defendido las derechas, no tiene jerarquía constitucional, tiene jerarquía de ley. Está bajo la Constitución. Y por lo tanto, cálmate, Katy. Y por lo tanto, cuando suben ahora la norma de la Convención, solo una, la que escogieron, ¿no? Como el durazno más bello que uno escoge en la feria, al texto constitucional, lo hicieron para blindar constitucionalmente los argumentos que entonces presentaron contra la ley de 3 causales. ¿Tan así es esto? Que no pueden dar la seguridad que el Tribunal Constitucional, porque no la pueden dar, de que el Tribunal Constitucional no va a declarar inconstitucional 3 causales. Tampoco dan la seguridad de que no se pueda modificar el acceso a la interrupción del embarazo para las mujeres. ¿Sí? No pueden hacerlo porque esa es la puerta que dejan abierta de par en par. Ahora, lo que sí es cierto es que... lo mismo con educación, Iván, donde los mismos argumentos que presentaron contra la ley de inclusión, contra la glosa, los constitucionalizaron en educación y en libertad de enseñanza. Lo que sí es cierto es que no hay ninguna posibilidad de una ley de aborto libre con este texto que se está plebiscitando, ¿no? ¿No? No, que ahora, un aborto libre es un aborto regulado igual, porque es por plazo. Sí, regulado, pero claro, por plazo, pero no. Efectivamente, este proyecto de ley no abre la puerta a un aborto libre. Y el anterior tampoco, porque el tema es el siguiente, los derechos que se garantizan en la Constitución, vigente, la Constitución porque vigente. los derechos que se garantizan en la Constitución admiten excepciones. Entonces la Constitución actual dice, la Constitución protege la vida del que está por nacer. Y hay una ley que establece 3 excepciones. ¿Sí? Eso es lo que hay en la Constitución actual. Se mantiene esa redacción, cambia el qué por el quién, pero es lo mismo. Y van a haber 3 excepciones. No, si es lo mismo. ¿Y por qué lo votaste en contra? Porque el Tribunal Constitucional, cuando acogió la constitucionalidad de 3 causales, sostuvo que el feto, el naciturus, para no ofender a nadie, porque hay gente que feto cuando dice feto, ¿no? No era persona, no era titular de derechos fundamentales, y por lo tanto es un objeto. Pero ¿cómo no va a ser sujeto de derechos si la Constitución dice... ¿Cómo no va a ser sujeto de derechos? La Constitución dice, la Constitución protege el derecho del que está por nacer, la actual. La Constitución asegura a todas las personas, la ley protegerá la vida del que está por nacer. Pero momento. Los derechos que establece la Constitución tienen excepciones. Eso no va a cambiar. Cuando tú preguntas, ¿puede haber aborto libre? No puede haber aborto libre ni en el texto actual, ni en el que se propone, porque si no sería como que no estuviera escrito el derecho. Sí, o sea, tiene excepciones, pero no revocarlo completamente. El 4 de septiembre era distinto, por eso lo pregunto. En temas valóricos, yo creo que todas las opiniones son legítimas y válidas y hay que respetarlas, ¿no? Hay diferencias evidentes. Lo del narcotráfico yo creo que es un tema mucho más objetivo. Yo creo que esta Constitución, no deliberadamente, porque yo no creo que haya una intención detrás, yo creo que fue por error, pero se terminó transformando en una narcoconstitución y eso es lamentable. Ahora yo creo que hay algo incluso más grave. Hay una cosa más grave todavía. Y es que, mire, deje terminar el argumento. Y es que la única manera, Iván, de cerrar esta etapa constitucional, este proceso ad eternum que llevamos, que nos tiene perdiendo el tiempo en los últimos años en Chile, es con él en contra. Y le voy a decir por qué. El texto está tan mal escrito, requiere tantas reformas y tantos perfeccionamientos, que al otro día vamos a tener que empezar a reformarlo para que estos efectos no produzcan algo nocivo en la vida de las personas. Pero aún antes que eso, en el origen, nos prometieron una que nos una, ¿verdad? Y que iba a ser hecha con amor. Y nos entregaron un texto que nos divide, y la evidencia de esto es lo que está ocurriendo en este estudio, donde hay 2 bandos en este país, están dividiendo al país en 2, y que fue hecha con rabia, no con amor. A ver, entonces nos mintieron. Necesitábamos una casa común, acordada transversalmente, que fuera aprobada por el 80% de los chilenos. Eso no ocurrió. José Antonio Kast, apoyado por Chile Vamos, se lo farrió, y esa era su prueba de gobernabilidad. Aprovechemos los últimos 4 minutos que quedan. Es
una narcoconstitución? A ver, a mí me parece que esto ya es una vergüenza. Hace un año atrás el mismo parlamentario se paraba acá promoviendo una constitución que eliminaba todo lo que se refería a seguridad. Lo eliminaba carabineros, eliminaba la PDI, hablaba de policías, eliminaba el sistema carcelario. Entonces, en fin, pero no grite, diputado, si yo lo escuché con mucha calma. No grite, excepción de carácter nacional, ni siquiera la UDI. Diputado, no grite, si usted ya habló, tranquilo, ya habló. Ahora me toca a mí. ¿Narcoconstitución, sí o no? Entonces, no es una narcoconstitución, todo lo contrario, es una constitución de la seguridad, con defensoría de las víctimas, con indemnización a las víctimas de violencia, por ejemplo, en el caso del terrorismo, con muerte completa, cívica, eterna para quienes cometan delitos terroristas, también con derecho a la seguridad, con recurso de protección para efectos de asegurar ese derecho a la seguridad, con Fiscalía Supraterritorial, todo eso lo vamos a legislar, todo eso lo vamos a legislar. Domingo Lovera. Sí, llevan 10 años tratando de legislarlo y todavía no lo hacen. Ya se aprobó la Fiscalía Supraterritorial. Domingo Lovera, ¿es una narcoconstitución? Lo vamos a aprobar. Iván, lo que nosotros advertimos hasta el cansancio en la Comisión Experta en la segunda vuelta, en el Consejo Constitucional, en la Comisión Mixta, era que las modificaciones al artículo sobre potestad sancionatoria y sobre potestad reglamentaria del presidente va a entorpecer la forma en que las leyes pueden ejecutarse porque requieren justamente esa bajada. Si eso es cierto lo que dice el diputado Guillermo Ramírez. Lo que no es cierto es que hoy día se disponga que las conductas tienen que estar precisamente tipificadas. Hay un cambio en el texto. La pregunta es ¿por qué cambia el texto? Esto no puede ser inocuo para la interpretación. Por lo tanto, todas las sentencias que se han dictado para atrás pueden ser un antecedente interesante, pero a mí lo que me interesaría ver son las de 2024 y las de 2025. Ya, nos quedan 2 minutos. Sí. ¿Se cierra el proceso el 17 de diciembre o no? Mira, si es que gana a favor se cierra por una razón obvia. Tenemos nueva constitución, no vamos a modificar el objetivo se cumple y por lo tanto vamos a tener que seguir adelante creando las instituciones que manda la Constitución, como la Policía de la Fronteriza y qué sé yo, eso es obvio, ocurre ¿Sin reformar nada, como dice el diputado Soto? No, si es que hay que, si el diputado Soto mire, se queda, óyeme, lo está reconociendo, vamos a tener que reformar. Pero deje que no he dicho su eso, caso, sí, para que el diputado Soto duerma más tranquilo, quiera hacer alguna modificación que mantenga el espíritu de la Constitución, por supuesto que sí. Yo al tiro te advierto que no va a pasar nada, no, esto no es una narcoconstitución, cuando no hay argumento se pone una etiqueta. Tú dijiste narcoconstitución, ¿cómo te contestó la Catherine? Te nombró 17 cosas que tiene la Constitución que todas esas cosas que son buenas, una pregunta. Vamos a legislar. Nosotros dijimos que íbamos a hacer una nueva Constitución y quemamos las naves para asegurar que eso ocurriera bajando los cuerpos de la Constitución actual. Ustedes han dicho que no quieren otro proceso, no han quemado ni una nave. No han hecho nada que garantice que lo que dicen es cierto. No han subido los cuerpos de la Constitución. No han establecido ningún tipo de cerrojo, pues que la verdad es esta. Ustedes van a abrir un nuevo proceso apenas tengan las mayorías en el Congreso. Diputado Soto, ¿se cierra o no se cierra? El proceso se cierra absolutamente. Y yo me voy a oponer categóricamente, y así lo han dicho los dirigentes del socialismo democrático, a cualquier sector político que intente abrir un tercer proceso constitucional. ¿Es cierto lo que dice la el diputado? puerta se cierra ahora. Y la única forma y la única forma de cerrarlo es votando en contra porque el texto es malo y este vamos a tener que seguir señor, en su casa Francisco Vidal me dijo en un programa que por supuesto se cerraba absolutamente y a mí en otro programa 2 días después me reconoció que la gracia de la Constitución del 80 son los 4/7. ¿Por qué? Porque la puedan reformar. Yo lo único que hago es llamar a la gente a conocer el texto, a votar a favor, a no creerse todos estos eslogan bastante ordinarios, a mirar la norma como es y finalmente a tomar una decisión en conciencia. Domingo Lovera. Que no le mientan. Domingo Lovera. Gracias, Iván. Yo vengo del mundo de la academia, así que todo este griterío me descompone un tanto, pero déjeme decir lo siguiente. Acá hay un compromiso y los únicos que han firmado un compromiso son los partidos que ofrecieron cerrar esta procesora, pero por una cuestión que es crucial y yo creo que hemos observado un poco. Iván, yo creo que hay una cuestión aquí que es crucial, que es histórica y que el mundo nos está viendo y que hay que ponerla sobre la mesa para tener confianza en el compromiso que hemos asumido. Vamos a ser el único país del mundo que va a haber fracasado en 2 procesos constituyentes consecutivos. Eso no ha pasado en ninguna otra parte y eso yo creo que es prenda de garantía suficiente de que aquí no puede haber un tercer proceso constituyente. Y lo último, es que viene la franja. Solo la estabilidad y la transversalidad aseguran de que pueda existir una nueva constitución, no una impuesta unilateralmente. Domingo Lovera, Raúl Soto, Guillermo Ramírez, Catherine Martorell, muchas gracias por debatir hoy día con nosotros. Muchas También gracias con por la nuestros invitación. auspiciadores en esta jornada de Mesa Central. Colbún